Buenos días, soy María para Fallas VLC y estamos con... Yasmina Vías Galindo. ¿De la Falla? Ingeniero José Sirera, Pío 9. ¿Y del sector? Cruz Cubierta. Cuéntame, Yasmina, ¿cómo viviste la noche de la preselección? Bueno, pues fue un momento indescriptible, la verdad, porque no me lo esperaba. Y escuchar mi nombre fue, de verdad, emocionante y me quedé en shock. O sea, a día de hoy creo que aún estoy asimilándolo. Yo recuerdo tu cara. Sí. Sí. La verdad es que sí, la recuerdo. ¿A qué te dedicas en tu vida personal? Pues soy educadora infantil, me saqué el técnico de supereducación infantil y actualmente estoy realizando el doble grado de magisterio. Independientemente de eso, también trabajo dando clases particulares en una academia. Muy bien. ¿Yasmina va a ser uno de los 13 nombres que suene? Ojalá. Me gustaría muchísimo, la verdad, porque es como continuar con el sueño y para mí sería, vamos, si para mí era un reto llegar aquí, llegar a Fonteta, que es impresionante, la experiencia va a ser increíble y me encantaría poder continuar y ser componente de la Fallera Mayor de Valencia. ¿Estás preparada para ser Fallera Mayor de Valencia? Sí, porque después de, bueno, yo soy Fallera Mayor del 2020, soy de las que son 3 años y pienso que si he podido afrontar las adversidades y adaptarme a todo lo que hemos sobrevivido y pasado, pienso que podría adaptarme bien a ser Fallera Mayor de Valencia. Me has dicho que vienes de ser Fallera Mayor del 20. Sí. ¿Cuál es el acto que recuerdas o momento con más cariño? Pues primero el nombramiento, porque como me apuntó mi mami por sorpresa, eso fue también increíble, no sabía nada, entonces para mí era algo que quería de toda la vida y gracias a ella fue como que lo pude hacer realidad. La presentación también la recuerdo muy emocionante y otro de los actos que más recuerdo fue el primero que se realizó después de la pandemia, porque era por fin que volvimos a la normalidad, por así decirlo, y era como que, entre comillas, habíamos superado al COVID y la verdad es que fue impresionante. Yasmina, cuando seas Fallera Mayor de Valencia, ¿qué es lo que más te va a costar dejar de lado? Pues a ver, realmente yo soy una persona muy familiar, pero estuve viviendo medio año en Londres y ahí fue donde superé que puedo proponerme cualquier cosa. Entonces a lo mejor sí que sería por lo típico de a lo mejor los actos, que tendría que estar mucho para arriba y para abajo, pero tampoco es un impedimento porque soy una persona muy activa, la cual tiene que estar haciendo muchas actividades. Entonces, sinceramente, pienso que nada, o sea, estaría dispuesta a dejarlo todo por continuar con mi sueño. ¿Falleras mayores de Valencia que conozcas, que te inspiren? Pues, ¿quién me dirías? Justamente tengo a las 3 últimas por lo siguiente. A Marina, porque tuve el placer de conocerla en un acto y me pareció una chica súper agradable, de verdad, y pienso que hizo su reinado magníficamente. Luego Consuelo, porque nos pilló con la COVID y pienso que ¿cómo decirlo? Supo gestionar muy bien sus emociones y nos hizo animarnos a seguir soñando. Y por último Carmen, porque como también he tenido el placer de conocerla, es una persona muy cercana y también lo ha hecho de maravilla. Muy bien, vamos a un tema de actualidad, que es el Congreso Fallero. Sí. Sabes que se va a realizar próximamente. ¿Cuál es tu opinión? Pues yo pienso que bueno, la Junta Central Fallera todo lo que ha hecho hasta el momento lo ha gestionado muy bien, pero también pienso que de vez en cuando vienen bien los cambios. ¿Y qué cambios harías tú? Cambio, mejora, modificación. Mejora. A ver, a lo mejor el tema de dar más voz a las fallas. Yo, por ejemplo, pondría alguna actividad de irse fuera de Europa o de España y que dijéramos más el nombre de las fallas y que la gente de fuera se diera más a conocer y que estuviera más actualizada en el mundo fallero. Vale, ahora te voy a decir una frase y tú me haces una pequeña reflexión. Vale. ¿Las Cortes de Honor siguen teniendo un papel secundario? Pues pienso que ahora va mejorando la situación. Sí que es verdad que también pienso que cuando eres corte de honor tienes que saber muy bien tu papel. O sea, sí que es verdad que una falla de Valencia no es igual que sin su corte, al igual que la corte no es igual sin su falla mayor de Valencia. Entonces pienso que es un buen equipo y que también se deberían de valorar, pero también pienso que ha mejorado a lo largo de esos años. ¿Los falleros solo pensamos en fiesta? Para nada. Los falleros tenemos sentimiento fallero. Sí que es verdad que pues la semana fallera lo damos todo porque estamos deseando que llegue, pero estamos falleros durante todo un año en la cual bajamos a las juntas falleras, hacemos muchísimas actividades y somos falleros de sentimiento y de corazón. En mi falla siempre trabajan los mismos. Eso puede ser que sí. Siempre sí creo que hay mucha gente dispuesta, pero hay a veces que hay más y hay otras veces que no y al fin y al cabo casi siempre acaban trabajando los mismos. Vale, ahora te voy a decir una palabra y tú me contestas con otra. Vale. Fallas. Familia. Falla. Sentimiento. Indumentaria. Emoción. Pólvora. Pólvora.
Pasión. Torres de Serrano. La Crida. 9 de octubre. Tradición y cultura. Pues ya está. Hemos llegado al final de la entrevista. Muchísimas gracias. Nada, disfruto mucho del proceso. Gracias. Muchísima suerte para el día 30 en la Fonteta. Muchas gracias. Y nada, nos vemos en los próximos actos. Perfecto, gracias. Adiós.